espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Que Dios nos favorezca, amén. Pero muchas veces no somos conscientes que Dios nos pide para darnos esa respuesta lo que nosotros también hagamos por otros. Ese mensaje, ayer mientras lo preparaba, el Señor me hablaba y me decía: es importante que el pueblo recuerde que yo le pido también que ame al prójimo y que haga algo por el prójimo, que ayude al prójimo, que yo le he dado a mi pueblo, a mis escogidos, dones, talentos, respuestas, pero tiene que compartir con el prójimo, con los demás. Aquí especialmente se habla de la iglesia. Vamos a ver unos detalles y hacer algo muy productivo. ¿Sabe? Deténgase por un instante en la palabra productivo, porque viene de producir. Y si hay alguien productivo es nuestro Dios, ¿verdad? Y usted ve la palabra de Dios, que el mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. No había nada, lo que había era desorden, lo que había era caos, lo que había era anarquía. Dios comienza a separar, ¿verdad? Dios comienza ¿qué? A producir las plantas, a producir los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, estemos con más profundidad en lo doctrinal, ¿verdad? Dice la primera palabra aquí, hermanos, en Gálatas 6, capítulo 1. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos. Sea que esta palabra no es para todo el mundo. ¿Para quién era? Para los cristianos, para los hermanos en la fe. Y hoy esta palabra nos la trae Dios a nosotros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Yo pensaba algo importante. Tal vez estamos en camino de perfección, pero hay momentos difíciles para muchos. Y nosotros tenemos que orar los unos por los otros, porque probablemente hay gente que va a tener faltas. E inclusive van a ser sorprendidos. Y la palabra nos dice que si esa persona fue sorprendida en una falta, no la condenemos, no la lapidemos, no deseemos lanzarla al infierno. Hagamos lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquiera que sea, vosotros que sois espirituales, deténgase ahí por favor. Dios requiere entre los hermanos encontrar gente básicamente o fundamentalmente ¿qué? Espiritual, no carnal. Mire, este mensaje salió de ayer. Dios hace todas las cosas tan maravillosamente. Y el Señor me toma mi espíritu y me dice, vas a hablarle a mi pueblo y a los que están mirando la transmisión, que se detengan un poquito, que yo los quiero atender a ellos en sus necesidades, pero también que me atiendan a mí, me dijo Dios. Que necesito la iglesia mirando a otros, que necesito la iglesia mirando al de afuera, que necesito a la iglesia mirando al hermano que no está bien, no para que lo juzguen, no para que le deseen lo peor, sino para ver cómo ese hombre o esa mujer o ese joven es restaurado, reparado.
La palabra restauración bíblicamente quiere decir restaurado. La palabra restauración original es volver a colocar en el lugar que estaba. Pero la palabra restauración en lo bíblico es reparar para volver a colocar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Hermanos, y mire que el Señor ha hablado hoy tremendas cosas y habló de que una cosa es ser carnal y otra cosa es ser espiritual. Y nos lo ha hablado hoy 1, 2, 3, tal vez 5 veces. Hoy nos lo ha dicho en la coordinación, nos lo ha dicho en el clamor que hicimos, nos lo ha dicho por nosotros mismos, que en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros debemos procurar ser espirituales. Ponga atención aquí, por favor. No carnales. La tendencia grande que usted está viendo entre la iglesia universal es que mucha gente se está volviendo ¿qué? Carnal. No así con nosotros. Mire que el Señor dice que en la iglesia va a haber personas que van a ser sorprendidas en faltas. Perdón la expresión, no falta el que cometa faltas. Por muchas razones. Pero el Señor aquí a través de Pablo dice, como si quiere hallar gente que está espiritualmente lista para ayudar a otros. Amén. Y es usted. Mire que aquí está en lo plural, somos nosotros, vosotros que sois espirituales. Entonces esta mañana fue tremendo, porque el mensaje lo preparé yo, Señor, y se me prendió el entendimiento por el Espíritu Santo, y le pregunto a mi esposa, Dios mío, y el día del clamor, porque eso se lo ofrecimos a Dios, y ella llama a una persona y me dice, es hoy. Yo digo, Dios mío, Señor, lo hacemos. Ella, siempre usted sabe que las mujeres santas de Dios son muy habilidosas para acomodar bien las cosas, porque no, como que no tenemos tiempo. Ella apenas muy sabiamente dijo, miraremos, porque, y mire lo que el Señor propició. En tiempo de clamor muchos participamos, y usted tiene que venir preparado, y si Dios le dice también pase y clame, no tenga temor. Aquí no le vamos a avergonzar. El Señor no quiere eso, quiere oír de alguien, una madre, un padre, un hijo, un bebé que clame, un niño que clame por esos padres. Entonces estamos en el punto de que Dios quiere hallar personas como espirituales. ¿Para qué? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Para restaurar. Mucha iglesia necesita ser, bueno, hablamos mucho pueblo, necesita ser restaurado, mucho conocedor. Y el diablo también actúa en este momento y quiere decirle a la gente, ya que faltaste, ya que fuiste sorprendido en falta, vete de la iglesia. Ya que volviste atrás, no vuelvas a la iglesia, no vuelvas a los caminos de Cristo, ya no sigas. Por eso Dios necesita a los espirituales, que estamos orando, que estamos buscando a Dios, pero también que anhelamos llenarnos. Porque aquí dice que se necesita de un espíritu de mansedumbre. El espiritual tiene el espíritu de mansedumbre. La Biblia habla el primer personaje que habla la Biblia con el espíritu de mansedumbre es Moisés. Otro hombre que habla, que anhela el espíritu de mansedumbre, mire, búsquelo por favor conmigo en el Salmo capítulo 51. Un hombre que anhelaba el espíritu de mansedumbre. En el Salmo capítulo 51, búsquelo conmigo, y dice en el versículo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Es lo mismo, la nobleza y la mansedumbre es lo mismo. Entonces aquí estamos recordando que ahorita o estamos haciendo un diagnóstico maravilloso. Nos está diciendo Dios, hay mucha gente por restaurar. Pastores, pastoras, hermanos, hermanas, hermanos que caminaron conmigo, dirá el Señor. Hermanos que me cantaron a mí
hijos míos que me buscaron a mí, pero por las faltas se apartaron, se fueron. Y ellos necesitan ser restaurados. Pero necesito un pueblo a través del cual yo lo voy a restaurar. Un pueblo que tiene que ser, ¿qué? Espiritual. Que deja la carne afuera, que se va en contienda. En estos días hablábamos algo, o alguien hablaba de las sátiras, de las chismes, de las mentiras, de los comentarios. Un pueblo espiritual deja eso afuera, de los complots, para ver si aquí, si cae, si que yo mando, que yo domino. No, hermanos, aquí nos dice que el cristiano necesita desarrollar un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, noble, para poder restaurar a otro. Y Dios quiere que usted restaure personas. Y les habla con muy buen tono. El manso, me imagino que habla con muy buen tono. Tiene su lenguaje corporal muy bien, su mirada muy tranquila, muy reposada. Su lengua la mueve con sabiduría para decirle a esa persona: vuélvete a los caminos del Señor. No abandones los caminos del Señor. Es lo mejor para tu vida, los caminos del Señor. Dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo, no sea que tú también necesites unos tiempos de restauración. Considérate a ti mismo, no sea que tú también necesites quien te hable con mansedumbre. Amén. Aquí había una preciosa hermana. Ella ya se fue con el Señor. Y su carácter era muy fuerte, Ana Rosa. ¿Te acuerdas de esa hermana, Anita? El carácter de esa persona era fuerte. Y yo, sin saberlo, ella vino varias veces y me renunciaba al instituto bíblico. No, que no voy a seguir. Pero yo, sin saberlo, estaba usando lo que dice aquí la palabra. Decía: tranquila, hermana, así va a poder. Y pudo. Ella venía y me decía: pastor, esto para mí es difícil, esto me están haciendo esto, me están aquello. Le decía: hermana, eso es lo que quieren ellos. Lo que quiere el diablo, desestabilizarla. Usted confíe en el Señor y siga caminando, y Dios tomará control. Tranquila, váyase tranquila, esté en paz. Vaya, hágale el almuerzo a su esposito y vaya usted tranquila. Y sin darme cuenta, porque no puedo decir que lo hice a propósito, yo estaba usando algo que Dios que nos está mandando a todos: mansedumbre. Y después, qué inmenso cariño que manifestaba esa mujer hacia este siervo, porque había sido restaurada en su relación, bueno, no sé matrimonial, hasta dónde fue, en su relación con su papá, en su relación con sus hermanos, en su relación con sus sobrinas, fue restaurada. ¿Usted se acuerda de Pedro, el apóstol? Que en la ley tal vez hubieran dicho: échalo fuera, condénalo, latígalo. Y el Señor se aparece en una playa. ¿Cómo lo restaura? ¿Con qué espíritu? Mansedumbre. Hasta le tenía un pescadito, ¿verdad? Pedro, todos 2 días trabajando, no había comido nada, y el Señor le tenía allá en la playa un pescado asado, como diciendo: por eso es lo que luchas, yo te lo tengo. Pero antes, escúchame, eso requiere el Señor. El diablo quiere dañar nuestra psicología, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que nos volvamos agresivos unos a otros, para que nos andemos condenando unos a otros, para que nos andemos dominando unos a otros. Y el Señor nos pide: pueblo mío, sean espirituales. Pueblo mío, dispóngase a restaurar. No solo se miren ustedes, no solo miren su necesidad, miren también a otros para restaurarles con espíritu. ¿Sabe que yo he pensado? No hay nada mejor que decirle una verdad a una persona bien contundente, pero decírsela de buena manera. Uy, eso entra como la inyección que ponían las enfermeras antiguas, que uno no se daba cuenta. Llegaban, cuando ya lo tenían a uno listo, ¡shop!, sacaban esa jeringa que era de vidrio así, porque eran muy habilidosas. Se encuentran dentro de la iglesia personas con más crecimiento espiritual que otros. Cuando dice
vosotros que sois espirituales. El Señor requiere un pueblo que tenga crecimiento espiritual. Mire, seamos sensatos. Lo que ha pasado aquí fue tremendo hoy. Y seguirá pasando. Porque aquí le damos libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios me guarde de restringir, Dios me guarde de decir no se haga esto o no se haga aquello, de silenciar cuando el Espíritu de Dios se quiere mover. Y Dios quiere propiciar unos tiempos, o los comenzó a propiciar, y en el ayuno lo veremos, donde usted va a tener, sobre todo en lo espiritual, un mover, un fuego. No se extrañe que si no oraba en lenguas, ahora lo va a hacer. No se extrañe que si en otro tiempo no le daba. Yo una vez vi a alguien que zapateaba, y entonces alguien se exaltó y le dije, no se afane, si Dios muestra en su palabra que hubo profetas que también zapateaban, que hubo profetas que también aplaudían, que hubo profetas que también golpeaban el piso. No se extrañe si Dios toma una persona para hacer eso, porque si es en el fuego del Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Quién sabe Dios para qué lo está usando. Y Dios quiere que usted aproveche este tiempo, que me atrevo a decir que comenzó desde hoy, para que renueve su fuego. Yo no sé si usted ha pensado que el fuego había que renovarlo, porque en esa época no era como ahora que hay lámparas, que hay corriente eléctrica. Tenían que tener una leña lista, tenían que tener un aceite listo. Y yo me imagino que cuando ellos veían que el fuego se iba apagando, que el fuego se iba consumiendo, el que era consciente de que necesitaba ese fuego todo el tiempo avivado, ese alistaba la leña, ese alistaba el aceite, ese procuraba que la llama volviera a crecer. Y es lo que va a hacer Dios en este ayuno poderoso que vamos a hacer en este mes. El diablo ha querido mandarnos ahí un tropiezo, pero yo me sostuve firme. Dije, nada, ese ayuno lo hacemos hace 25 años, lo vamos a seguir haciendo, y nada ni nadie nos interpondrá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios requiere dentro de la iglesia personas con más crecimiento espiritual que otros. Porque Dios no va a bajar a restaurar a nadie. Dios va a usar su iglesia para restaurar a otros. Volvamos a hablar del término restaurar, reparar. En este ayuno vamos a mirar todas las áreas de nuestra vida: espirituales, físicas, emocionales, mentales. Qué lindo que usted lleve su área mental a Cristo en el ayuno y le diga: yo quiero reparación. ¿Y usted cree que Dios lo hace? Dios lo hace. Qué lindo que usted lleve su vida sentimental. Las emociones, aprendimos en el curso, son las que pasan, pero los sentimientos son los que quedan. Entonces eso que usted siente con frecuencia se llama un sentimiento. Y nosotros somos sensatos que no todos los sentimientos son buenos, ¿cierto? Que hay sentimientos que no son buenos y no deben estar ahí dentro del ser. Qué lindo que usted en este tiempo de ganar todas las batallas logre ganar esas batallas sobre esos sentimientos que no son buenos, y usted se vaya al Señor y el Señor se los ayude ¿a qué? A reparar, a restaurar. Esto es como en la restauración, que sale lo que tiene que salir, lo dañado, lo de botar, la basura sale. Yo no sé cuántos han hecho un trabajo de restauración alguna vez, pero saben que hay que barrer, hay que limpiar, y a medida que va saliendo la basura se va sacando. La basura no se va dejando ahí para después utilizarla. Cuando hay una restauración van saliendo cosas, va saliendo basura, queda lo que es bueno y se trae lo que es nuevo, y ahí sí se levanta lo que va a ser restaurado. Y así va a ser Dios con nuestra vida. En este ayuno poderoso, que este mes con la ayuda del Señor, el día 16 comenzamos, ¿verdad, pastora? Un lunes festivo. Un lunes festivo comenzó el Señor para decir, bueno, hay 21 días de ayuno, a ver quién prefiere
bueno, estar o no estar, pero yo lo arrancaré. Yo siempre he dicho el ayuno, si venga uno nomás o no viniese nadie, yo arranco el ayuno, porque necesitamos ganar todas las batallas, y también batallas físicas. El diablo cada vez domina más la economía en el mundo, porque todo se está preparando para el anticristo. Y usted lo está viendo, pactos entre naciones aquí, pactos entre naciones allá, compañías usted está viendo, pero nosotros ganamos todas las batallas y nos metemos en la parte comercial y económica que nos corresponde, creyendo que el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra y su plenitud es nuestro Padre, y Él nos sustentará y Él nos ayudará y aún mandará ángeles para que nos ayuden. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios y alabamos su nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret? Pero para restaurar mucha cantidad de cosas. La salud. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a restaurar la salud? Seguimos creyendo. Él es poderoso. Él es poderoso para dar una palabra sobre esos tejidos, sobre esos órganos, sobre esos huesos, sobre esa piel. Yo no sé por qué tengo que decir una piel, pero Dios va a hacer un milagro en la piel de alguien. Amén. Amén. Ella dice, también lo recibo, y hay hermanas que aprovechan y dicen, Señor, pues si me hace una estiradita de piel, yo no me pongo enojada, mi Señor. Y Dios lo hace, ¿verdad? Dios lo hace, porque después usted va donde sus familiares, y sus familiares no se aguantan preguntarle y decirle, ¿y usted por qué está tan joven? ¿Usted por qué está tan rejuvenecido? No se aguantan muchos decirle, ¿y usted por qué está igual de hace 15 años? Y la respuesta es porque mi Señor aún me sustenta mi piel, mi vida, y gratis. Escuche usted aquí algo importante. Esto es espiritual, dice con espíritu de mansedumbre. Al igual que el espíritu de cobardía también es espiritual, que no debemos tenerlo. El espíritu de mansedumbre es espiritual. ¿Cómo vamos a movernos en el ámbito espiritual si no crecemos en lo espiritual? Y es lo que Dios nos está llamando hoy y para dentro de 8 días. Y creo que Dios, que es tan maravilloso, propició este culto hoy con esa oración poderosa, con ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios maravilloso, para recordarnos que el Espíritu Santo de Dios está ahí, pero que los vasos somos nosotros, los vasos de barro, y que si nos disponemos como buenos vasos de barro de honra o para honra, nos llenará. ¿Para qué? Para llenar a otros, para restaurar a otros, para volver a meter en el camino a otros. Dice que la restauración es volver a encaminar. Es volver a encaminar a otros. Yo les dije, si usted va a un diccionario, encuentra la restauración, volver a su lugar. Pero en un diccionario bíblico no dice eso. Dice, realmente la restauración es una reparación. Es volver a meter en el camino de Dios, pero también reparar a aquel que está dañado, aquel que por la falta ha perdido la fe, aquel que porque faltó a Dios no quiere saber nada de Dios. Yo pido por muchos jóvenes. Hay conflictos a veces entre el liderazgo cristiano, y muchos niños y muchas niñas quedan como sellados con eso. Dicen, no quiero volver a una iglesia porque observé que a mi papá le hicieron esto, a mi mamá le hicieron esto. Y usted y yo tenemos que crecer en lo espiritual para ser sabios de cómo le llegamos al corazón a un joven, a una jovencita de ellos, y volverlos a ¿qué? A restaurar, a volver a poner en el camino del Señor. Ahorita tenemos un caso, ¿verdad, pastora? Tú ya comenzaste a orar por esas jovencitas. Todo porque un varón de Dios fue firme, porque fue exigente en la santidad, y le hicieron la guerra hasta que lo sacaron. ¿Y quién le duele eso? A las hijas. Y mi esposa, que es una mujer sensible, sintió ya, pues ora, si hay oportunidad de hablar con ellos, se hará. Amén.
Escuche usted algo, dice que la restauración espiritual conlleva a la regeneración y a la renovación. Tres cosas conlleva la restauración espiritual. Amén. La primera es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Nacer de nuevo. Eso lo habla el Señor Jesucristo desde cuando le habló a Nicodemo. Ninguno puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Eso se llama regeneración. Pablo lo retoma y dice muchas veces: el hombre viejo pasó y aquí el nuevo, dejando las cosas viejas atrás. Eso se llama renovación, regeneración, volver a nacer. Cuando alguien cae en una falta, el diablo pone trampas y buscando que la persona, en vez de ser regenerado, vuelva atrás al viejo hombre, al de la carne, al del pecado. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos un nivel espiritual alto. Diga: sí se puede, sí puedo. Porque muy probablemente Dios le pone en el camino una persona que necesita volver a ¿qué? A nacer de nuevo, regenerarse. Amén, nacer de nuevo. Y hay muchas personas que Dios nos va a traer para hacer, pero no es a nuestra forma, esa es la forma de Dios. Nos dice: tengan espíritu de mansedumbre. Bueno, y usted dirá: ¿y habrá que hablarle las verdades? Claro que hay que hablarle las verdades, pero no es lo mismo en un tono agresivo, no es lo mismo en un tono amenazante, que en un tono de ¿qué? De mansedumbre. Hijo, arrepiente, porque hay una expectación de juicio terrible para el que no se arrepiente. Que no seas tú uno de esos. Y la persona escuchó. Y de pronto en el momento no le dice ni sí ni no, pero como usted se lo dijo con espíritu de mansedumbre, seguro esa persona lo va a pensar. Y si ya lo pone a pensar, después lo tiene para: venga, hay que entrar en un proceso. Amén. En un proceso de arrepentimiento, de conversión, de volver a nacer de nuevo, de tener ese lugar en los nuevos nacidos. ¿Qué más dice? Conlleva regeneración, conlleva renovación. Renovados en el Señor, renovar el espíritu de la mente, renovar las fuerzas, renovar la fe. Usted sabe lo que el Señor nos va a entregar en este poderoso ayuno, que seamos capaces de renovar nuestra fe. Una fe superior, una fe más poderosa. Usted sabe ganar esas batallas, que es el llamado de este ayuno que nos hace el Señor contra el desánimo, contra la tristeza, porque esos son batallas que hay que guerrear: contra el desánimo, contra la tristeza, contra el decaimiento, contra la apostasía. ¿Con qué objetivo? Para renovarnos. Y yo me atrevo a decir algo: si usted se mete en la dimensión que Dios quiere, va a haber renovación espiritual, pero también renovación física. Y a usted le dirán: esos riñones los tiene como nuevos, esos huesos los tiene como nuevos, esas rodillas las tiene como nuevas. Y también habrá renovación económica, porque también Dios propiciará que se le abran a usted caminos, y usted, y esta bendición desde donde le salió es nueva. Es renovación. Y hay algo muy especial. De pronto dentro de 8 días lo vemos con más detalle, porque el tiempo va pasando. El retorno al gozo espiritual. 3 cosas me habló Dios del restaurado. La número 1, que esté regenerado, o sea, esté entre el grupo de los que nacimos de nuevo. Número 2, renovado. Oiga, renovar el matrimonio, renovar la forma de dialogar, la forma de compartir,
la relación padres, hijos, hijos, padres. Número dos, dijimos, número uno, la regeneración. Número dos, la renovación. Y número tres, retornar al gozo espiritual. Usted sabe que ese es un valor grandísimo. La Biblia habla de las dificultades que tenía el pueblo de Dios pasando el desierto de Israel. No en Egipto, porque allá tenían un gozo carnal, el gozo espiritual. Y hubo realmente dos que se sostuvieron en el gozo espiritual. Solo dos, Josué y Caleb. Usted sabe que el cristianismo casi tiene un palo en la rueda grandísimo. Antes de que el Señor tuviera que hacer la obra en la cruz del Calvario, porque los discípulos comenzaron a disputar con envidias quién era el mayor, quién era, y ellos no se habían metido en la dimensión de qué, del gozo espiritual. Usted sabe que se cree que le dio las victorias grandes unas tras otras al rey David, estando viviendo en cuevas, perseguido por ejércitos, muy solo muchas veces, que él mismo se metía en la dimensión de tener ¿qué? El gozo espiritual. Yo no sé usted qué vaya a almorzar ahorita, si un pavo grande, si una mojarra grande, si una gallina, o de pronto le tienen una changuita. La aleluya, bajó solo una aleluya por la changua. Lo que haya, o toca ir a preparar, amén. No importa, yo no sé eso. Cualquier cosa que le den, sea el banquete grande o el sencillo, usted tenga su gozo espiritual. Amén. Ese gozo espiritual es importante para la salvación eterna. ¿Sabe qué me ha venido hablando Dios? Que es tan importante que usted, como va a vivir eternamente, se lleve lo que va a vivir eternamente. Si usted tiene fe, se la lleva para la eternidad. Por eso es tan peligroso morirse con amargura, porque se puede ir con esa amargura ¿para dónde? Para la eternidad. Por eso es tan peligroso morirse con incredulidad, porque puede pasar a la eternidad con esa incredulidad, y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. En cambio, si usted alimenta su fe todo el tiempo, su amor en Cristo, su gozo en Cristo, y si el Señor le dice hasta aquí es, pero usted está llena de gozo, está lleno de gozo, está llena de fe, ¿con qué se va? Con esa eternidad, a la eternidad. Y entra allá y le dice el Señor, pues eso es lo que te garantiza entrar a mi reino. Amén. El versículo 2 dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a examinar esta palabra, porque yo bendigo a mi pastora Carmen, ayer la saludamos, me dijo que por favor los bendijera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, que les agradecía mucho sus oraciones, que no las soltaran de sus oraciones, amén. Y yo cumplo con transmitir eso, que muchas gracias por las oraciones, que no las soltaran de sus oraciones. ¿Y por qué la bendigo? Porque ella fue muy tenaz enseñando, en el buen sentido de la enseñando, decía, cuando usted saque un versículo de la palabra, escudriñelo, porque hay tesoros de la palabra en él, hay tesoros de vida en él. Entonces, mire, dice, sobrellevar, amén. Los unos las cargas de los otros. ¿Usted no ha notado que para una persona es fácil llevar las bendiciones de otros? Y cuando está bendecido les encanta. Cuando una persona está bendecido, todo el mundo, vamos para la panadería. A propósito, hay que estar anunciando, si van a la panadería, que lo hagan santamente, porque allá las personas escuchan. Voy a repetir eso muchas veces. No, usted tiene derecho a decir, a mí deme una almojábana más grande, eso está bien.
a mí deme una chicharrona para llevarle al pastor. Hace rato no le llevo chicharronas al pastor, hay que llevarle unas 2, 3. Eso está bien. Pero no para que usted raje de una persona o hable de otra persona. Y entonces es fácil acoger al que tiene bendiciones. Es fácil. De pronto me gasta, de pronto me ayuda, de pronto me presta, de pronto me abre la puerta. Pero aquí la Biblia nos dice: sobrelleve, ayúdele a las personas que tienen cargas, al que está doblegado por las circunstancias, el que está impactado por los problemas. Ese es el cargado. Al que necesita una respuesta urgente. ¿Sabe quién es personas muy cargadas las que necesitan una respuesta urgente, que no ven el panorama abierto por ningún lado? Esos se cargan tremendamente. Por eso nuestro Señor dijo: venid a mí los trabajados y los cargados, yo los haré descansar. Pero mientras el Señor les da la palabra de descanso, le pide a usted y me pide a mí que los sobrellevemos las cargas de ellos, que les ayudemos. Y a veces es tan importante que una persona contacte a un espiritual, no a un carnal, porque está hablando de espirituales capaces de sobrellevar las cargas, no de criticarle, no de hundirlo más, porque hay gente que lo hunde más. Eso fue por usted, no sé dónde. No, si supiera usted a mí con las cargas que me llegan a veces, yo teniendo las mismas propias mías. Pero me acuerdo de esta palabra que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo no es individualista. La ley de Cristo no es: pídeme a mí y solo te daré, pídeme a mí y solo te complaceré, pídeme a mí y solo te responderé. La ley de Cristo está diciendo: mira a tu prójimo, ámalo, ayúdalo, susténtalo, ora por él. Yo le hago una pregunta: esta mañana, ¿a qué horas oro? No me responda. Y si en esas oraciones incluyó, por supuesto, su casa, su familia, sus hijos, y a la iglesia universal, a los santos que hay en la iglesia universal, a los pastores. Usted se ha puesto a imaginar que hay pastores por allá en campos muy lejanos, pero ellos están allá y no van a abandonar. Yo oigo unos testimonios tan hermosos que lo conmueven a uno, de gente que no abandonó, no se iba, teniendo todas las comodidades en otro lado, teniendo todas las oportunidades laborales, hablando desde el punto de vista secular, en otro lado. ¿Por qué te quedas? Porque es lo que Dios me encargó, porque es lo que Dios me pidió. Pero aquí tienen muchas restricciones, pero el Señor me encargó eso. Ellos se deleitan, tienen gozo espiritual en compartirle a un campesino, a una campesina, a un hombre humilde, a un hombre sencillo, y ayudarle ¿a qué? A sobrellevar las cargas. Amén. Y esa es la ley de Cristo. Mire que a veces nos detallamos en hablar mucho de la ley de Moisés, y es bueno porque nos enseñó los 10 mandamientos. Es bueno porque nos enseñó preceptos aún de higiene, ¿no? Usted ha leído la ley aún de higiene, de comportamiento, de unidad nacional, de darle a Dios. La ley de Moisés nos enseña muchas cosas, pero hay una ley de Cristo que tiene que ver con el amor a Dios por encima de todas las cosas y con el amor al prójimo. Hoy el Señor nos ha traído esta palabra y no significa que usted no se vaya a ir con las manos vacías, todo lo contrario. El Señor le ha dicho hoy a usted y me ha dicho a mí: ¿dónde está la iglesia? Y si usted se mete como quiere en la ley de Cristo, Dios le responderá también. ¿Y a mí? Llevémonos una pregunta para ir terminando antes de orar, porque el tiempo ha pasado. ¿Qué es la ley de Cristo?
Yo quiero que si alguien tiene un resaltador, me lo preste un momento, por favor, un resaltador. Porque quiero resaltar para volver a empatar dentro de 8 días con esto. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Para qué la ley de Cristo? Gracias, Anita. Voy a subrayarlo aquí, vea. Cumplid así la ley de Cristo. Aquí lo subrayo, sabiendo que lo dejo listo. Y la ley de Cristo es que usted le cumpla a Dios y muchas cosas más. Porque mucha gente quiere a Dios para que le responda a sus necesidades, sus problemas. Pero mucha gente no se ha detenido en la ley de Cristo. Ayer la predicadora decía algo en entrada maravilloso, me gustaba. Es que nosotros al que imitamos, al que debemos imitar es a Jesucristo. Y lo decimos con respeto y con cariño. No a ninguna pastora, no a ningún pastor. A ellos de pronto se les imita la fe. Eso se dice la palabra. Imitar mi fe. Pero nuestro modelo es Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos es que cumplir la ley de Cristo. Y tal vez tú venías por un milagro ya instantáneo para ti. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios te lo puede dar. Pero primero te digo, pero quiero que cumplas la ley de mi hijo. Quiero que sobrelleves las cargas de los unos por los otros. Amén. Esto es como si a usted le sirvieran esa mojarra que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Una garandota de 2 libras le gusta aquí al pastor. Amén. Esas así. Y él se la fuera a comer ya listo. Y el Señor, no señor, esa no es para usted. Ya toda listica, todo tal. Esa no era para usted. Señor, mira ya esas personas que van, vaya, ofrézcales esa mojarra. Y uno, bueno, Señor, ya me la saboreaba, ya la tenía lista. Y el Señor después diga, por cuanto me obedeciste, no te hará falta ningún bien. Te sustentaré, te daré lo que quiera. Tenemos que ser una iglesia no materialista. Y que el dominio sea el del amor de Dios, el de la presencia del Espíritu Santo. Si Dios trajo esta palabra en preámbulos a lo que viene para el ayuno, es por algo. Entonces, llevémonos el título: hacer algo muy productivo por los otros o por lo demás. Llévese una tarea, cúmplale a Dios. Llévese una tarea espiritual, preguntándose si no estoy haciendo lo suficiente para sobrellevar las cargas de otros, o no me importa. Solo me importa lo mío. Amén. Solo me importa. Póngase en pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y si Dios lo permite, y a ustedes también, dentro de 8 días continuamos en este estudio, en esta administración, en esta profundización de la palabra. Y dele gracias a Dios. Yo no sé si usted siente, pero con esto que ha pasado hoy y esta guerra espiritual, como que veníamos aplanchados, como que veníamos por el piso, como que veníamos con desánimo y salimos de aquí con ánimo, con gozo, con alegría, con fuerza nueva, porque ese es el Espíritu de Dios el que nos visita y nos da fuerzas nuevas en nuestra alma, en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo. Y usted salga desde ahorita, si va para su casa, confesando, profetizando que allá tendrá buenas nuevas, que allá tendrá respuestas, que allá tiene una visita especial de Dios. Comience a orar diciendo: Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos ayudas, tú nos favoreces, nos has recordado hoy que debemos sobrellevar las cargas los unos por los otros, que debemos tener un crecimiento espiritual. Basta ya de solo pensar en nosotros mismos, ya basta de solo pensar en lo que queremos, en lo que anhelamos únicamente, Señor. Hay unas almas, hay unas familias, hay unos jóvenes que están
apartados y necesitan ser restaurados. Y tú nos quieres usar a nosotros para restaurar jóvenes, para restaurar jovencitas, para restaurar familias, Señor. Aquí estoy. Dígale, Señor, dile, Señor, yo aquí estoy. Ayúdame a entender la ley de Cristo. Ayúdame a moverme en la ley de Cristo. Ayúdame a que a través de la ley de Cristo se produzca regeneración, renovación y el gozo de la salvación y el gozo espiritual. Y usted que ha venido también por ese milagro, y ustedes allá que están lejos, digan, Señor, yo creo que tu mano se extiende poderosa. Mi Padre Santo, mi Padre bueno, mi Padre eterno, yo he venido también con unas cargas, con unas angustias, con unas necesidades, con unos problemas, pero yo creo, Señor, que tu diestra poderosa se extiende para sustentarme, para ayudarme, para favorecerme, para librarme, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de ayuno maravilloso, este tiempo de tu visita, este tiempo hermoso que tú nos das, y aumenta la asistencia, porque hay mucha gente que se pierde de esta oportunidad para venir a renovarse, a estar en la regeneración y a recibir el gozo en el Espíritu. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo de Nazaret, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y yo me pongo a decir algo: recibamos la visita de ángeles de Dios, porque yo creo que Dios va a mandar sus ángeles para ayudarnos y favorecernos. Que Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret.